La gluteoplastia es el procedimiento quirúrgico por medio del cual podemos realizar un moldeamiento a la región de tus glúteos. En términos generales, hay dos formas de obtener estos resultados. El primero es utilizando implantes glúteos, implantes de silicona similares a los que utilizamos en las mamoplastias de aumento. Y la segunda opción es realizar una inyección de grasa después de haber hecho una liposucción en los acúmulos que tengas ubicados en las diferentes partes de tu cuerpo. Los pacientes candidatos al procedimiento de gluteoplastia son hombres y mujeres que tengan un déficit o una hipoplasia de la región glútea y que deseen aumentar su volumen o mejorar las proporciones. Adicionalmente, para ser candidatos se deberá tener en cuenta cómo está su estado de salud de base y si hay comorbilidades o no, las cuales deberá valorar no solamente el cirujano plástico, sino también el anestesiólogo. Posterior a este procedimiento vamos a obtener un resultado mucho más armónico y proporcionado de la región glútea. Cuando se realiza lipoinyección glútea, es muy importante adherirse a todos los protocolos internacionales de seguridad, lo cual tiene que ver con aspectos técnicos en el momento de realizar la cirugía. Uno de ellos es la cantidad de grasa permitida para ser inyectada. Aunque no está establecido, digamos, globalmente cuál es la cantidad que se debe inyectar, muchos protocolos internacionales recomiendan no exceder los 400 centímetros cúbicos de grasa por cada glúteo. De la misma manera, el plano de inyección es muy importante. Se debe realizar un plano de inyección en la región subcutánea, es decir, por debajo de la piel, pero no inyectar dentro del músculo para evitar que la grasa pueda viajar por las arterias y que pueda generar complicaciones que no son las deseadas en este tipo de procedimientos. Por otro lado, cuando se hace gluteoplastia con implantes, también es importante adherirse a todas las regulaciones y a los insumos médicos que estén aprobados por las entidades reguladoras más importantes. Bueno, después de que un paciente es sometido a un procedimiento de gluteoplastia, es indispensable seguir al pie de la letra todas las recomendaciones hechas por el médico tratante. Básicamente lo que hay que hacer es una toma de medicamentos que incluyen analgésicos, antibióticos y tromboprofilácticos, que son generalmente una heparina que se inyecta en el brazo para evitar la formación de trombos. Adicional a esto, se debe utilizar una faja y una espuma en los pacientes en los cuales se haya hecho liposucción para mejorar, digamos, todo el proceso de desinflamación corporal y para que la piel se adhiera perfectamente al músculo. Y después de ello habrá que realizar también algunos masajes posoperatorios en los que aquí en Belmed utilizamos diferentes tecnologías como son el ultrasonido y la radiofrecuencia. Pasados 15 días, generalmente el paciente está apto para realizar actividades laborales y actividades físicas no vigorosas y poco a poco van a empezar a realizar más actividad. Generalmente un mes después de la cirugía los pacientes están aptos para realizar ejercicio.